Estudiantes. Capítulo 2. ¿Quién es quién? Todos los pueblos tienen sus personajes que han trascendido en la historia, bien por lo que han hecho, por sus acciones, sus pensamientos, conocimientos y en fin, por su personalidad. Así Chocán ha tenido, y tiene personajes de gran recordación. La familia ichonanera, Chavarri, no fue numerosa, estaba compuesta por dos hermanos, Sisto y Homero. Don Sisto Chavarri, su esposa doña Emilia del Castillo, que era de Ancas, sus dos hijas, Emperatriz, nacida en 1915, y Jesús, quien vive aún. Don Homero Chavarri, era el otro hermano. Casado con doña Zoila Zabaleta, sus dos hijos Leonor y Julio. Mientras Emperatriz vivió en Ichocan, asistió a la escuela fiscal de mujeres y compartió carpeta con su amiguita, Tula Palacios Chávez, quien cuenta que, a Emperatriz, siempre se le notaba los dotes naturales para el canto. Pasaron los años y viajaron sus padres a Magdalena primero y a Cajamarca después, y de aquí al Callao, Lima. La señora Tula Palacios, con el correr de los años, formó su familia con don Eduardo Esainé, más conocido como el Miso Esainé, gran cantante y guitarrista, de ascendencia libanesa, Beirut, Líbano. Él era dueño del camioncito a Manizuela, San Hilarión, el que durante mucho tiempo iba esporádicamente llevando a San Marcos pasajeros y carga, y los traía de regreso, acompañado de su buen ayudante, mi primo, César Chávez, y cuya experiencia laboral con don Eduardo, le sirvió en su profesión a futuro. El nombre completo de Emperatriz era, Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, quien después sería bautizada como Y.M. Azumac, por su representante y esposo. En 1942 se casó en Arequipa, el músico ayacuchano, Moisés Vivanco. Tuvieron un solo hijo, Charles Papusca, quien vive actualmente en España. Y.M. Azumac o Emperatriz Chavarri, nunca negó que su ciudad de nacimiento fue Ichocán. La historia de que fue descendiente directa del último Inca, Atahualpa, así como de que imitaba a los pájaros al cantar, eran recursos de marketing de Vivanco, para vender el personaje. Aunque el de imitar a los pajaritos y a la naturaleza en general, no fue una ficción. Basta con escuchar su canción, Birds, para comprobarlo. https://youtube.v/jnqjg08. Y.M. Azumac es hasta el momento la única cantante que ha alcanzado el registro vocal más alto de la humanidad, las 5 octavas. Técnicamente su rango vocal fue el siguiente, B2, C♯7. Se ha presentado en los más renombrados escenarios del mundo, actuó en varias películas. En Hollywood, obtuvo una estrella en reconocimiento a su aporte como artista, que se exhibe en el Paseo de la Fama, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Actuó con artistas reconocidos como Charlton Heston, Libertad Lamarque, Edith Piaf, Frank Sinatra, Maurice Chevalier, Marlene Dietrich, el ballet Lido de París, etc. Murió el año 2008, 2 años después que visitó el Perú, donde le hicieron varios homenajes de desagravio, porque el periodismo especializado no reconoció su nivel de artista, como cantante natural. La crítica fue porque especulaban que su imagen, su estilo de canto, no representaban al ande peruano. Estimaban que el lamento ancestral, la sumisión y el recato del indio peruano, no eran representados por Y.M. Azumac. Incluso, José María Arguedas, el escritor indigenista peruano, también, no tuvo una buena opinión sobre la forma que Y.M. Azumac manifestaba su don innato, la voz. Especialmente en el atuendo que usaba en sus presentaciones por el mundo. Ella y su esposo comprobaron que su iniciativa, mostrar lo exótico, era un acierto. Vivanco usó siempre smoking.
Nobleza es reconocer y agradecer la dedicación del tío Juanito Velázquez, que trabajó denodadamente para que su pueblo no pasara desapercibido por las autoridades políticas. Le importaba sobremanera el bienestar y no la grandeza, porque sabía de las limitaciones que le eran impuestas. Su norte era que Ichocán tuviera lo que se merecía, y por supuesto que lo logró, y con creces. Todo discurso será poco para reconocer tus obras. Te recuerdo trabajando entusiastamente para que la fiesta de octubre por la Virgen del Rosario, nuestra Virgen, sea un éxito, o que las celebraciones se realizarán de todos modos y a pesar de las vicisitudes, que eran muchas. Tu edad, tus ocupaciones, tu salud no importaban sí tus objetivos en bien de la comunidad. Supongo habrás tenido desavenencias familiares por este modo de ser, pero diplomáticamente las habrías de superar. ¿Cuántos años fuiste alcalde? No interesa el recordarlo, pero si fueron muchos, quizá en desmedro de lo personal, pero estabas por encima de lo terrenal. Tenías que trabajar y trabajar duro por la Virgen, la banda de músicos, los toros, los toreros, los cohetes, los fuegos artificiales, los oferentes de los toros, aunque si bien es cierto, estos eran solo prestaditos, ya que no eran de muerte. Sin embargo, menester era que los toros en cuestión estuvieran aptos para la corrida en el coso de la plaza de armas. Y a su vez tenías un buen auxiliar, era el teniente Rito, usaba lentes oscuros, fuete en mano, gran personalidad y don de mando. Nadie que estuviera en la tarea de las barreras se le hacía el remilgoso, so pena de que fuera a parar al calabozo. Entonces mejor trabajar calla o boca. Si no había luz eléctrica en el pueblo, gestiones con las autoridades de Cajamarca y buenos oficios con los políticos de Lima, que se necesita agua y desagüe, los viajes y recomendaciones, las tarjetas y las antesalas, entrevistas, esperanzas y desesperanzas, pero todo es válido si por fin se consigue el objetivo, como que así fue, no sin antes recibir algunos reproches y críticas, y aún así seguías incólume, pensando tal vez como Don Quijote: si los perros ladran, señal que estamos avanzando. Eras un hombre, diría yo, dotado para aliviar el dolor ajeno, de tal modo que muchas vidas se prolongaron más allá de lo previsto y muchos dolores se superaron y fueron menos duraderos gracias a tu sabiduría, no escolástica ni académica. ¿Cómo lo lograste? Con la alquimia de tu sabiduría y experiencia. En muchas ocasiones, de niño travieso, entré a tu tienda, me quedaba atónito al ver la frasquería, el olor a la medicina y tu silencio, tu palabra mesurada de tono apenas perceptible, no por defecto, sino por manera de ser, luego serruchando el elixir de la vida, hirviendo lo que haría posible la transfusión de la vida y mortero en mano, batiendo lo que el paciente llevaría a casa para seguir medicinándose, hasta que al fin. ¿Cuánto pues le debo, don Juanito? Te escuchaba replicar en voz muy baja. ¿Cuánto pues tiene pagarme? Nunca hiciste un mohín por lo poco o nada que te pagábamos, pero tu corazón se regocijaba de hacer el bien. Todo el pueblo traspasó el umbral de tu botica, a fin de encontrar remedio para sus males, y bien que lo encontró. Porque desde estas lejanas o cercanas tierras y todos los que te conocimos, te damos las gracias y reconocimientos, y como la sabiduría te vino del cielo, pues esa debe ser tu morada. Hemos venido al mundo por obra y gracia de nuestros papás, pero también con la presta ayuda de alguien que definitivamente estaba dotada para hacer el milagro de la vida. Por todo el pueblo se escuchó decir: anda a la comadre Rosavera y dile que se apure, porque los dolores del parto me matan. En efecto, el recién nacido llegaba acompañado de doña Rosavera con sus pródigas manos, su calma, su paciencia y su infaltable entusiasmo por la vida, porque para eso había venido a este valle de lágrimas. Con su presencia, los dolores se hacían más soportables y la dilatación más pronta, los papás menos desesperados, y todo era cuestión de tener fecha, fe, paciencia y sí, mucha fuerza, hasta que por fin venía al mundo un vástago más. El horario para atender a una parturienta no era previsible. Por lo tanto, a cualquier hora y en cualquier circunstancia estabas allí donde se te necesitaba y con tu ímpetu de amor. ¿Cuál era la paga por todos los servicios prestados por una vida más?
Tal vez algunos soles o quizá nada y tan solo un muchas gracias, comadrita. Pero si mucho cariño y un compadre más, aunque ya todo el pueblo era tu compadre, porque los años que serviste a tu gente fueron muchos. Dios te lo pague, tía Rosavera, por todas nuestras vidas, aunque te cuento que están plagadas de vicisitudes, pero seguimos la lucha cotidiana. Que descanses el sueño de los justos y seguramente estarás disfrutando con algunos de aquellos que trajiste a este mundo. No era posible que nuestros huesos no hubiera quien los repare, Dios lo había previsto también y puso en estos lares a don Uva García, quien vivía frente a la casa de doña Armida, y a mi tío Constante. Componía huesos por curioso, como le llamamos, no por traumatólogo, y bien que lo hizo, claro que no siempre acertaba, entonces para eso estaba don Teófilo Lezama. Tocaba acá, más arriba, más abajo, haciendo ver las estrellas y gritar como coche degollado, tanteando donde era la zafadura, la astillada, la fractura o lo que sea, el caso es que fácilmente venía el desmayo y consigo la entablillada. Por supuesto, y como siempre, la paga era escasa en relación con la operación, de allí que don Uva García se dedicó también a la venta de carne de lo que fuera y cada domingo con su romanilla a la mano en la plaza, despachando, gramos más, gramos menos, su preciado producto. Este quehacer sí le retribuyó, porque decían las malas lenguas que dinero sí tenía y que lo tenía a buen recaudo, gastando cuentagotas. Ya decía que el oficio o el don no retribuían, de ahí que don Teófilo tampoco viviera tan solo de la componenda, más bien su quehacer eran las tablas, no las del teatro sino las que sirven para hacer muebles y cajones, que sin duda, los hizo con mucha dedicación, del mismo que le dio dedicación a su otra obra de arte, su hijo Agustín, por quien daba la vida, al menos esa es la impresión estampada en mis recuerdos, lo cual me parece muy de imitar. Que tales tiempos aquellos, no es que fueran de pura gloria, pero es que podías morir sin que te costara mucho, apenas el cajón, que te lo hacía don Pepito Aliaga, que si no tenías dinero del momento, y hasta creo que te lo daba al crédito, algunos vivos se lo cargaron al muerto. Si tenías un poquito de dinero te acompañaba la banda de músicos, hasta tu última morada con misa de cuerpo presente, porque paradójicamente, en ese entonces, teníamos cura en el pueblo. Si de leyes se trataba, pues han pasado por este Ichocán muchos jueces de paz, de grata recordación para unos y de malas para otros, porque mientras unos ganaron, otros perdieron la contienda, así tenemos al decano de los jueces, el tío Héctor, a don Arturo Puga y otros más, pero al que más lo recuerdo, es a mi tío Constante, juez por antonomasia. Que si hubiera guardado en sus archivos todos sus casos y hubiera una revisión, de seguro que hubiera establecido jurisprudencia en muchos de ellos. Si pasaba a la escuela por las mañanas, la oficina, llena de clientes, si pasaba al mediodía llevando el almuerzo de la chocha rosa seguía con clientes, todos ponían sus puntos de vista, mi tío escuchaba a los litigantes, escribía, tomaba notas, los citaba para otro día, trayendo más pruebas al canto y podían pasar semanas y hasta meses, sobre lo mismo. Hasta creo que por cansancio los hacía entender y llegar a un acuerdo satisfactorio. Entonces se firmaban los documentos de acuerdo a ley, podría ser que al arreglar un litigio se compraba otro, porque los linderos no estaban claros o no estaban tan claros que las tierras de uno habían invadido a las del otro. Entonces nuevo pleito, citas, comparendos y componendas. La oficina se cerraba por las tardes. ¿Qué si le pagaban? Por supuesto. Y por ambos bandos, y de paso ganaba mi amor. Que les vendía su chicha para el disfrute de las mañanas y de algunas tardes en que había que preparar el ritual del alcaloide, con su respectiva quema de globitos. Este ritual era peculiar y en solitario, porque ya no había clientes, tan solo sus hijos, Chester José, Oswaldo, Constanza o Morocha, o yo en algunas ocasiones, no participaba en la tertulia familiar y menos en el envite, bien porque no éramos de la misma afición, o porque no era de convidar y así en ese solitario estaba horas, chachando, y pensando sabe Dios en qué, pero de seguro su discurrir era, el cómo arreglar los litigios que tenía en su escritorio, y a quien era más justo hacer.
ganar el pleito. Al final venía la quema de globitos, hechos de los desperdicios del alcaloide, y salía a botarlos a la acequia que pasaba enfrente de su casa. Así era fácil adivinar en qué faena se encontraba mi tío. Había quien cure, cuide y arregle los entuertos, pero también había quien cuide de tu vida espiritual, y mis recuerdos de un curita en el pueblo aparecen con el padre Víctor Malespina Breizón, quien vino desde las lejanas tierras de Huaraz, por los años 40. Y de la exactitud de este hecho nos dará fe don Miguel Tapia. Fue una especie de suerte para el pueblo, que contara con su párroco, y debe ser que lo ameritaba, o al menos así lo estimó el obispado de Cajamarca. Y es que la parroquia era, eso sí, bien grande. Porque abarcaba Ichocán, Chancay, La Grama, Cayuán, Cachachi, Colpón, Poroporito, Poroporo, Masma, Paucamayo, Pencampampa, Tunascucho, Huaylas, Vallico, La Silca, Campo Alegre, La Colpa, Sillabamba, Pomarongo, Montoya, Chantaco, Iracacucho y Miriavilca. Así como la parroquia era grande en extensión y en fieles, así también era grande en sus predios, que en ese entonces se llamaban capellanías. Que fueron muchas y muy ricas, y de algún modo financiaron la estadía de nuestros curas y sus familiares. Su obra estaba dedicada, como es de suponer, al cuidado de sus fieles, esto es, que sean bautizados, que estén catequizados, que cumplan con los preceptos de la Iglesia, que asistan a las misas de los domingos con prédica desde el púlpito a todo pulmón, velas y cirios por doquier, rezos y cantos a cargo del coro de la Iglesia, que confiesen los feligreses, aunque es el precepto menos cumplido por lo desagradable de contarle a alguien sus faltas, y menos al cura Zurita, que lo reemplazó allá por los años 50. Y que apenas llegó al pueblo se compró unos pleitos de padre y señor mío, con muchas familias por lo de la gruta y otros más. Si en el púlpito era bravo este curita, en la calle te podía agarrar a trompadas, como que así fue. Me consta haberlo visto quitarse la sotana y pelear a lo Cassius Clay. En unas ganaba y en otras le propinaban buenos medallones. ¡Qué rico curita! ¿Hasta cuándo duró? No lo sé, porque cuando abandoné estas tierras, lo dejé aún como pastor de su desorientada grey. Volviendo al padre Malespina, de grata recordación, porque todo el pueblo lo quiso y lo acogió con todas las debilidades de un ser humano, supo ganarse el cariño de sus fieles. Puesto que no le corrió al trabajo, y en cualquier pueblo o caserío que requería de sus servicios, allí estaba con su alegría y presencia de espíritu, y quien le acompañaba en el cumplimiento de su servicio, era don Miguel Tapia. ¿Quién iba a ser sino don Miguelito? Acompañando al curita en las misas cantadas, con su inseparable violín y sacando las notas más sentidas. Desde esta tribuna de papel, le pregunto don Miguel, ¿dónde y cuándo aprendió a tocar el violín? Porque sin usted, tampoco hubieran sido posible los tantos bailes sociales de ese entonces. Cada uno de ellos comenzaba con la interpretación de un paso doble, luego venían los valsecitos, el infaltable, aires y chocaneros. De su autoría desconozco, por lo que le pido disculpas por mi ignorancia, y creo que es una despreocupación no aceptable. Este desconocimiento mío. Estas líneas son muy pobres para hablar de usted y decir todo lo que encierra su vasta vida de casi una centuria. Pero así lo recuerdo, así lo estimo, así lo quiero, estuvo, con el arte de la música. Y hacerlo como usted lo ha hecho, no es nada fácil, más bien difícil de realizarlo sin el apoyo y los conocimientos que requiere el arte del arco. Para suerte de los habitantes del inmenso universo de Ichocán, y para curar y reparar sus males corporales, estaba también don Santiago Rodríguez, de Olga, de Fabiola, de Segundo, de Miguel, de Cruz, de Flor y de Dora. Era un hombre alto, delgado, de lento caminar y coincidentemente, de poco hablar y de mucho acertar. Como su par, el tío Juanito. En su botica siempre había hígado de bacalao, la glostora, la brillantina, Reuter, Mejoral, Criogenine Jumier, y algo para las lombrices que no recuerdo el nombre del producto, pero que ustedes me lo harán recordar en alguna ocasión.
Del mismo modo que compartía su corazón, compartía también su botica con una tienda que recuerdo la atendía Miguel O'Cruz, contigua a la botica. Y como era amigo de los dos, las visitas a esta tienda y a esta querida casa eran frecuentes y de grata acogida, porque en muchas ocasiones, doña Alfonsita invitó el rico café. Por lo que me contaba mi progenitor, era don Santiago un aprista convicto y confeso y el jefe del partido del lugar. Lo que en algunas ocasiones fue propicio para asumir la alcaldía. Sus años fueron generosos y prefirió más bien el retiro y la vida en solitario. No hay pueblo sin banda de músicos, por lo tanto Ichocán no podía ser la excepción, y la banda que recuerdo estaba dirigida por don Quimbo Saldaña. Otro músico de los que hace brotar Dios, de cuando en cuando, para alegrar a su gente. Era en la primera, la segunda trompeta, el saxo, el trombón y el dueño de la batuta. En el bombo don Serapio. En los platillos, el socio Vico. En el requinto el zorro Liz. En el bajo, don Jorge Chávez. En los timbales, la conga, el bongó y el redoblante. ¿Quién más va a ser sino el experimentado baterista, Piojo Alfredo? Esta banda de músicos muy bien que alegró muchas fiestas del pueblo y su fama trascendió las fronteras del lugar, porque hoy tocaban acá y mañana más allá. Surcaban no los anchos mares, pero sí los altos cerros y los raudos ríos para ir de un pueblo a otro. Para celebrar las fiestas de Santa Rosa, de San Isidro, de San Pedro, de San Juan, de Citococha, de Poroporo, de Yoyón, de Vallico, de Tunascucho, de la banda de acá y de la banda de allá, y del Marañón, margen izquierdo y margen derecho. ¿Qué cómo lo sé? Muy sencillo, mi tío era el de la batería y yo era como el hijo que no tuvo y siempre lo esperaba yo que llegara de las giras, de las buenas y las de las malas mi tío, Piojo. ¿Quién te puso este Chaplin? Me estarás diciendo, gran cosa mínimo, de lo que te preocupas. Es entonces, que la tarola sonaba de maravillas y quien no se animaba a bailar una marinera. Valgan verdades y a pesar de haber escuchado a tantos músicos, sin embargo, no he distinguido la ejecución de una tarola mejor que la tuya, y por este arte, salud, tío Alfredo. Este salud te lo digo ahora porque en ese entonces solo me preocupaba de las golosinas, y bien que me llegaban gracias a tus generosas propinas. Y que me las sabía agenciar, porque apenas te veía, chispito, me acercaba para pedirte los 20 centavos y me caían muchos más, que iban a parar a la tienda de don Herrera, o don Marcial, o del Toseo de don Maximiliano, o donde hubieran los caramelos y los chocolates. Don Quimbo, a ver, toque esa polquita que dice. https://youtube.v/ray6windosi. Cholita no te enamores. Cholita no te enamores. Cholita haz como yo. ¿Por qué sufrir tantos sinsabores? Si quien quisiste te despreció. ¿Por qué sufrir tantos sinsabores? Si quien quisiste despreció. Cuando te pidan el sí, no le hagas caso. Aunque con ansias en ti sientas amor. No te ilusiones, ya sé. Diles no puedo. Así la pasas feliz, mucho mejor. No te ilusiones, ya sé. Diles no puedo. Así la pasas feliz, mucho mejor. Si el mundo es loco vergel, siga la danza. Es imposible ser fiel. No hay comprensión. Miente en la vida, caray. Cuando te alcanza. Y borrártela, ay ay ay. Del corazón. Miente en la vida, caray. Cuando te alcanza. Y borrártela, ay ay ay. Del corazón. Esta polquita no podía faltar en ninguna fiesta, ni en ninguna corrida de las que usted animó un sinnúmero de años, y de tanto repetir y repetir, se me quedó grabada. También recuerdo este valsecito del maestro Raigada que dice:
https://youtube.b/toq4ppwd8bm. Mi Perú. Vals. Compositor, Manuel Raigada B. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Coro. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, y ese mi Perú, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, y ese mi Perú. Así es mi raza, noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coactan su libertad, entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas ante la muerte ve a llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, y ese mi Perú, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, y ese mi Perú. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, y ese mi Perú, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, y ese mi Perú. ¿Es mi Perú? Tengo el orgullo de ser peruano. Y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca, prefiriendo morir, debe ser que le ponía más atención e interés en el modo como el piojo tocaba su redoblante. Y mientras más chispito, más inspiración, más arte y más dominio de su instrumento. Lo hiciste muy, pero muy bien, y te admiro por tu destreza innata, y aprovecho la tribuna para decirte que te quise mucho, pero mucho y mucho. Este cariño siento que fue recíproco. No más que cuando te veía tomado me invadía una nostalgia de ti, pero sabía que estabas en tu salsa, y ni modo de cambiar las cosas. Al fin y al cabo estabas en dueto con tu director, que también era más que aficionado a empinar el codo. Y los dos, bien pareciera que hubieran sido hechos el uno para el otro, como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Pues ambos veneraban a Bacó, de volada, y que voladas, muy bien podían ser de 15 o 30 días, según las circunstancias. Y supongo, según el tintineo de los bolsillos, aunque a ti, tío, no había quien te controlara, pero a don Quimbo, pobrecita doña Dianira, peleaba el pan de Will, de la mona, del amado, del bebé. Pero ellos supieron lidiar muy bien, ya que todos lucharon a brazo partido, y el pan nunca faltó en casa. Más por el contrario, vendieron su pan a quien lo necesitaba, y yo era uno de sus asiduos clientes por las mañanas, y doña Dianira me ponía la yapa que en el camino desaparecía, y por supuesto que en casa nunca se enteraron. Los tiempos pasan, vienen otras costumbres, las personas desaparecen, es así que, no podía ser de otra manera. Wilfredo, asume la dirección de la banda, pero esta etapa ya no me corresponde narrar por el simple hecho del desconocimiento y la extemporaneidad. Locos hay por todo el mundo, unos son dementes y otros cuerdos, esto es, que su mente no está perturbada, solamente acelerada. Un ejemplo de estos es, el loco Alipio Arroyo, y como contemporáneo y amigo de mi progenitor, le gritaba de una esquina a otra. ¡Qué buena vaina! Era el saludo, o el ¿cómo estás? Al pasar en su camioneta con su pesada carga, bien de subida o de bajada al valle de Condebamba, que es donde tenía sus predios. Curioso, como copiloto siempre iba una mujer, parece que no confiaba en la pericia de los pilotos varones. Pero para un loco, siempre hay otro loco, tal es así que chocó con el locazo, del reverendo Zurita. Para establecer quién era más loco, quien tenía la razón de la sinrazón, y cualquier pretexto fue bueno, como que entrecruzaron palabras no repetibles y muchas trompadas. Su vida siempre fue el valle y allí murió defendiendo lo suyo. Alguien que siendo y chocanero, siempre vivió en el mismo valle de Condebamba, fue también don Segundo Yaque, de Rosa del Walter, de la Fidelia, de la Marina. Pero si allí vivió, era también por sus predios, y su trapiche, que tuve la suerte de conocer. Y como no iba a conocer el proceso de la chancaca y del aguardiente,
si eran compadres con mi papá. Él no se desplazaba en camioneta sino en sus caballos, y buenos caballos. De otro modo no hubieran podido transportar tan pesada carga y por tan largo trecho. Cada fin de semana no hacía más que montar su caballo y venir al pueblo a chequear a sus preciados retoños, que estaban estudiando, de paso comprar para la despensa de acá y del valle. Me viene a la memoria el recuerdo de un celendino, pero y chocanero por derecho de consorte. Para los carnavales, cuando don Jaime no estaba con el uniforme de policía, estaba con su poncho y su guitarra, borracho como un vikingo, cantando sus coplas, solo o acompañado. Los carnavales para él duraban, no una, sino 4 semanas. ¿Cómo lo hacía con el servicio? Debe ser que le pedía al sargento Velázquez que sus vacaciones coincidieran con las celebraciones del Rey Momo. Entonces empuñaba su guitarra, se ponía poncho y a cantar las coplas se ha dicho. Por las noches y por las madrugadas. Su garganta era de palo y su barriga de fierro. De otro modo no se explica cómo le entraba tanta chicha. Aunque cuando el buche estaba lleno, la chicha iba al poncho, a la cabeza, junto con las serpentinas y a la guitarra. Supongo que cada año cambiaba de guitarra, porque de tanto aguacero y con tanta jora, que madera y que cuerdas aguantan. Bien lo veían por la plaza, por la Colpa, por Chancay, por cualquier otro sitio. Ya te imaginas en 30 días recorrer medio mundo, pero su garganta y su guitarra enmudecían cuando pasaba frente a la puerta de don Arturo Puga. Y bien que le hubiera gustado entrar a la casa de su adorada Julieta. Doña Florinda. Porque pareciera que toda su romanzada se debía a la conquista de este amor que lo traía de vuelta y media. Hasta que, sabe Dios cuántos sufrimientos. Don Arturo le dio el sí, entonces dejó su soltería y se acabaron las coplas. Ni en Michoacán, ni en ningún otro de nuestros pueblos, es posible una misa sin velas, o una novena a una víspera porque sin ellas no había milagros y los pedidos y las súplicas a nuestros santitos hubieran caído en saco roto. Por lo tanto todos debemos darle infinitas gracias al tío Anaximandro Velázquez, de don Napo, de don Goyo, de don Tachuela, de don Juan Cundunda, de don Anaximandro, Calzoncillo de Oro, de doña Esther, de doña Carlota y de Cefito. Pues ellos tenían, por derecho propio, el monopolio de la industria de las velas. ¿Cómo lo aprendió, o de quién lo copió, y cómo adquiría la parafina? Pues, no lo sé. El caso que el pabilo colgando en la rueda, vuelta y vuelta, gota y gota, iba engrosando hasta transformarse en vela de a medio, de a real, de a 20, de a 50, y más. Según cuanto quisiera que dure, y de acuerdo a la gravedad de tus faltas, o según el milagro que estabas pidiendo. Porque no es justo que por una velita de 5 centavos, tengas el milagro que la fulana te debola, o que tu burro, que se lo han llevado los abigeos, aparezca ya. Es como si hubiera dicho, yo mismo soy. Él solo fabricaba las velas, las adornaba, las empacaba, las transportaba y las comercializaba. ¿Qué tal tesón? Mis respetos tío, pero bien valió la pena, y de esto debe estar bien orgullosa toda tu estirpe. Si la fiesta era en Tunascucho, en Chancay, en Yoyón, en Poroporo, etc. Allí estabas con los cirios milagrosos, y debieron serlo, porque de otro modo no te hubieran comprado tantas y durante tantos años, me consta porque los he visto en todos los altares ardiendo de fe y de alegría. Eso si tu negocio lo hacías en soledad, a pesar de tener tantos hijos. ¿Será que andaban muy ocupados o que en arca abierta el justo peca y como no tenías caja registradora y la platita la traías en alforjas, más vale andar en solitario? Aunque me parece que don Napo se aprendió el negocio de las velas y que las anduvo fabricando no sé cuánto tiempo. Cuando no estabas en el quehacer de las velas, que era muy poco tiempo, estabas en tu huerto colindante con la escuela de mujeres, tus inquilinas, y colindante con el huerto y casa de mi abuela Rosa, a quien yo visitaba a diario, para tomar el cafecito y comer las cachangas. Y como para ambos lados de la pared había nísperos y poroporos,
que los veía madurar de a pocos y con el pretexto de jalar de un lado, también jalaba del otro y en más de una ocasión me pillaste con las manos en la masa, teniendo que volar para esquivar la pedrada, cosas de la vida y valga la ocasión para pedirle disculpas tío, que han sido cosas de chiquillo. Bueno, le cuento que aquí en Ichocán, no hay quien le haga la competencia. Ni quien se atreva a realizar lo que usted hizo y en buena hora. Porque la gente no tiene plata, ni muchos milagros que pedirle a los santitos. Cada vez las fiestas son menos y menos pomposas. Esto no le cuentes al tío Juanio porque se va a enfermar. El mundo es ancho y ajeno y de todo se encuentra en la villa del Señor. Así en Ichocán creció y caminó como un judío errante el ciego Pío acompañado de su sempiterna compañera la Zenaida y su violín bajo el brazo. La tiza lo vio nacer, aunque él no vislumbró nada bajo el sol, pero sí recorrió este mundo de palmo a palmo, de recodo a recodo y de pueblo a pueblo. Su alforja siempre fue pesada gracias a la generosidad de la gente, pero sobre todo, gracias a su habilidad para manejar el arco y sacar tonadas, canciones y conciertos para todos los públicos y para todos los gustos, no importa cuán lejos hubiera sido la fiesta. El caso es que en un rincón del alma y en la esquina menos pensada, estabas tú, César, interpretando una marinera o un huayño, o un concierto de Aranjuez. No sin antes haber tomado medio tonel de chicha. ¿Qué tal gallo? Mientras más tomabas, más te inspirabas, como si fuera un elixir de tu arte y curioso, nunca se escuchó que te hubieras rodado en los muchos caminos que te tocó transitar, más por el contrario, tus caminos se te hacían familiares y es que todo el mundo te conocía y saludaba. Y por tanto conocías las voces que te servían de orientación, y griega a fin de cuentas, ¿para qué te servía la Zenaida sino de Jazarillo? Dicen las gentes que al morir dejaste dote, lo cual podría ser, y bien merecido lo tienes, si no fue así es porque lo disfrutaste acá en la tierra junto con tu pareja y tal vez con algún hijo, eso ya no recuerdo. Ojón, disculpa que te llame así. Pero me voy a morir y no sé tu nombre y me debes una marca en el dedo índice de mi mano derecha a consecuencia de un extraviado palazo por burlarnos de ti en tropel de muchachada. Pero que a pesar de tus limitaciones mentales y a la afición de inclinar el codo, supiste agenciarte el pan de cada día. Por supuesto la chicha te la daba doña Sarita por los cántaros de agua que le llevabas a casa, bien para su uso personal, como para la hervidera de la jora. Tu poncho, tu palo, tu pelo machuca y el bolo de coca eran sus fieles compañeros en la cargadera del agua, que comprendía a toda la gente de la laja y algunos de la plaza. Por tus tiempos también repartía o cargaba agua, igual que tú, un joven cuyo nombre no recuerdo y le decían Mocra. Pantalón bien apretado y pasarrío. De tus tiempos, es también, el Valerio, rico mozo que una tuna la tenía en la boca, otra en la mano izquierda, porque la derecha la tenía ocupada tumbando la que venía para el pie izquierdo, y el pie derecho estaba limpiando y sacando los hisos de la tuna. Que iría a parar a la boca y así seguía la ruleta, hasta quedar lleno de contento. Tenía que ser así porque el trabajo era fuerte, y no sé cuánto le alcanzaba a don Emilio en cada almuerzo. Que debió ser muchos, porque tenía fama de comelón. Aquellos males, diríanse, leves, tenían su cura en las manos de doña Rosarito. Mujer muy dedicada a su esposo, don Maximiliano. Y a sus hijos. Celosa devota de la Virgen del Rosario. De quien sin duda le venía la voluntad de ayudar al prójimo. Que fueron muchos a quienes alivió sus sufrimientos físicos. Fueron los dueños del Hotel Plaza. Alojamiento de personalidades diversas, que cruzaron estos confines y que guardan historias y anécdotas que solo ellos saben. Lo que sí sé, es que aquí se alojaron todos los propagandistas médicos y demás vendedores. Por años y cada sábado por la tarde iban llegando los huéspedes para este hotel, y muchos probablemente no vendían nada. Y si vendían mucho o poco, eso no importaba, pues lo que contaba era estar cerca de la persona flechada por Cupido. Así surgió un romance duradero y añejo.
El del negro Lucho Reyes y doña Luzmila Dávila. Negrito, ¿cuántos viajes semanales y cuántas facturas fantasmas tuviste que hacer para hacerte el dueño de este corazón? Solo tú y probablemente algún amigo supo de tus cuitas, pero bien valió la pena, pues los sacrificios en estos menesteres no cuentan, lo que cuentan son las serenatas y canciones, aun cuando tu voz no fuera de mucho, pero para qué están los amigos y las buenas compañías. Me imagino como tu carta de presentación a don Lucho Coronado, chotano de nacimiento, si no me equivoco, pero era hichocanero por derecho de consorte y no podía ser de otro modo porque bohemio era, no sé dónde aprendió, buen cantante, criollazo, mejor trabajador y por añadidura, gran futbolista. Lo digo yo que lo vi jugar en múltiples encuentros, y al retorno de la cancha, una paradita donde doña Sarita, unas chichas, la guitarra y a entonar la polquita. Linda Marujita. Tú eres mi delirio. Tu cuerpo tan lindo. Me ha sugestionado. No te pregunto, papá, dónde aprendiste el arte de vestir a las gentes, porque esa historia la conozco de los relatos a tus clientes, pero tus primeros pininos los diste por Pacasmayo, a donde sin duda te llevó tu hermano Leoncio. Pasando algún tiempo, tú retornarías al terruño, acompañado de Irene. La autora de mis días, más esta sociedad y solo Dios sabe por qué. En cambio uniste tu vida a una mujer hichocanera, doña Asteria. Mi otra mamá. Y una de las razones por las que temporalmente regresó a este terruño. Hay cosas que se aprenden y otras que son innatas, inherentes a cada uno. De otro modo como explicar, por ejemplo, que muchas familias te hayan buscado para abrir sus candados, cuyas llaves las perdieron, les robaron, se extraviaron o se rompieron. Por eso Teodulo tendría que hacer la ganzúa que abriera el bendito candado. En otras ocasiones, la máquina de coser no daba ni para atrás ni para adelante. La trama se arrancaba, los pespuntes no se podían regular y tantos otros desperfectos que en tus manos encontraban solución. Así doña Ofelia. La dama que ha vestido a tantas otras damas del pueblo, y que por cumplir con su obligación, no se daba un descanso, al primer desperfecto, córrase a don Teodulo para que arregle el entuerto. Igual forma con doña Zarelita. Que la pobrecita ni aceite le ponía a su máquina, como no se iba a malograr con ese trato. Y a ella no le ayudaba nadie. Porque la Emma, que es quien más le debió ayudar, paraba en la calle. Con los amiguitos, dentro de los cuales me cuento, jugando a las escondidas y el pega-pega. Juegos que se prolongaban hasta bien tardecito de la noche y de noche los gatos son pardos y se resbalan por los techos, con las consecuencias consabidas. Los domingos no habían centímetros, ni habían reglas, ni agujas, tan solo herramientas. ¿Qué se necesitaba un desarmador grande, mediano, chico, para tal o cual circunstancia? Tan solo buscar las autopartes y armarlo. Que la pieza de la máquina Singer se malogró, hacer el recambio aun cuando tengan que pasar semanas. El caso que la máquina tendría que volver a funcionar. A lo único que no entrabas, hablando en términos criollos, era a la soldadura y a la fundición. ¿Será porque no tenías las herramientas, o me inclino a creer que lo hacías porque en el trabajo otros también debían ganar, y quién mejor para soldar que tu amigo Claudio? El mismo que hacía jeringas para los carnavales, y la chicha, las tortitas y las causas de conejo, que en algunos casos había tanto gato. Sí, porque, ¿de dónde sacaba todas las causas de conejo? Y de las buenas, con jarana y con cajón. Al fin y al cabo sabía igual al paladar adormecido después de 50 botellas de chicha. Tu espíritu jovial te granjeó la amistad de muchas personas, sobremanera, de la juventud, por tu desprendimiento y por tu amor al deporte. Si se trataba de organizar o de participar en alguna actividad cultural, también decías presente, así en veladas de octubre, tu apoyo era incondicional a los actores y actrices a fin de que tomaran el verdadero sentido a los libretos y que los ensayos fueran puntuales a costa de muchos sacrificios, que los habían muchos,
como que no hubiera luz, que no llegara el director, que no se comiera, que no se durmiera, que el apuntador faltara, etc. Al fin de cuentas lograbas en equipo, con el tío Juanito, con el tío Aníbal, con el tío Leoncio, apuntador por antonomasia, con Juan Quirós y con todos los actores salidos de una escuela shakespeariana, entonces representar una velada digna de reponer por varias veces. Debió ser que tenías un carácter o una personalidad especial para el compadrazgo. Porque Medio y Chocán es tu compadre y sus hijos tus ahijados. No había tal o cual toro para el ahijado, sino más bien un carisma y un cariño especial, y bien para ti, porque muchos de estos personajes te estarán haciendo tertulia, a fin de que la vida no pase desapercibida. Más bien los recuerdos les podrán traer añoranzas y alegrías, no digo que bailen de alegría porque en estos menesteres no entrabas. ¡Qué buena vaina! Uno no siempre está dotado de todas las habilidades, y si en este mundo no bailabas, si tocabas palmas. A no ser que las copas hubieran rebasado, entonces llavero a la cintura, sacabas tu pareja, que nunca fue tu pareja, y a bailar una marinera con fuga de tondero. Uno de esos compadres es don Miguelito Lezama, que en paz descanse y de Dios goce, y su buena esposa, doña Fredesvinda. Vivían al borde de la carretera, junto al puquio principal de Chancay. Su casa, un solar grande con chacras en la parte posterior. Y muchos capulíes y eucaliptos y un corazón rebosante de generosidad. En esta casa hemos pernoctado y amanecido un sinfín de veces como unos familiares más, como que así es y así ha sido. Sus hijos, Martit, David y Silvio, son mis contemporáneos, los demás nombres se me escapan, aún así los recuerdo gratamente. En las postrimerías de mi residencia en Michoacán, pude notar que cortabas las mañanas en la tienda de don Ciso, tu vecino, tu pata del alma, tu amigo de toda la vida, tu confidente. Y supongo que él también hacía lo mismo, porque cómo explicar tal complicidad, pero bien por ustedes, que ya no comparten sinsabores propios de este valle de lágrimas, más por el contrario, disfrutan de la compañía de todos los buenos amigos y de tus hermanos, a excepción del tío José. Tu generosidad fue lejos, porque muchas de las cosas propias del trabajo, no te las guardaste, única y exclusivamente para ti, para tu beneficio personal. Más bien impartiste tus conocimientos, descubriste tus secretos a un sinnúmero de discípulos, unos aprovechados, otros no, unos gratos, como Juan Quirós, tu alumno predilecto, será por su nobleza, otros, muy pocos, no. Lo que importó para ti fue que quien estuviera a tu lado, pasado un tiempo, fuera capaz de ganarse el sustento del modo como tú le habías enseñado y me consta, te cuento, que así es. Y podría contarte muchas otras cosas banales y de carácter privado, pero que me las reservo para otra ocasión o para cuando estemos juntos nuevamente. Lo que sí debo decirte es que tu esposa, mi otra mamá, Asteria, está bien, un tanto achacosa nomás, por los años y la nostalgia, nos comunicamos con frecuencia y la visito de vez en cuando. Como este último 98. O bien me visita a Trujillo. Como tú la dejaste, está encargada de algunos menesteres de la parroquia, a una costa de su reputación, pero esto no nos debe preocupar, puesto que tu honestidad impartida prevalece. He hablado de individualidades, de personas singulares, pero hay familias enteras que encierran cierta importancia y una tradición por el modo como las llamamos. Que no es por sus nombres, sino por los apodos, de los que haré una ligera mención y espero no herir susceptibilidades, ni lastimar a persona alguna. Porque la intención de los siguientes párrafos es sólo destacar el ingenio y agudeza de aquellos que por inspiración, predisposición, vagancia o palomillada, son los encargados de poner los apodos que pasan y se heredan de generación a generación. Como si fueran parte de nuestros datos generales de ley. Esto es, parte de nuestro folclore, parte de nuestro vivir local, regional y parte de nuestro Perú, porque de un extremo a otro, la gente se llama muchas veces por el sobrenombre y lo curioso es que lo entendemos normalmente. Al principio,
cuando uno escucha su apodo, se exalta, se resiste a creer lo que está escuchando, se enoja, se pone pálido, se pone rojo, quizá gritamos o pretendemos agarrarnos a las trompadas. Pero de tanto repetir y saber que toda tu familia lleva la misma chapa, entonces piensas que no hay nada que hacer, que así es la vida, que el que te puso el mote es un hijo de P, y que de repente así te llamas y no hay por qué protestar ni hacer mohines. En lo personal y por genealogía, me tocan de repartición muchos apodos, pero no es justo hablar de lo mío, habiendo tantos de quienes hablar y más bonitos. Por lo tanto voy a omitirlos, en todo caso tienen la ocasión de hacerlo cuando me vean o cuando escriban, que es fácil y lindo. No más que hay que tener tiempo y papel. Si al padrecito Malespina no le encontrabas en su casa o en la iglesia y no hacía poquito que lo habías visto, seguro que estaba jugando al rocambor en la tienda de don Marcial Saldaña, más conocido como Carne Seca. Y así se le llamó a Alberto, su hijo y mi amigo, compañero de muchas travesuras. Por el rocambor, creo yo, que don Marcial descuidaba su tienda. Y no vendía o no atendía por estar en el juego. De esto nos puede dar fe, don Miguel Tapia, compañero de mesa, del buen disfrute y del buen vino. Eso sí tenía que haber cuando menos un martini en la partida. Donde encontrar la buena chicha y las buenas causas, sino donde doña María Retoba, o donde doña Sarita, o donde doña Dalila de don Checker, y es que siempre hicieron bien su jora. No me consta porque la haya tomado. Mi progenitor me encomendaba que le trajera su elixir de las tinajas y urpos de estas damas. Y además todos la buscaban aquí cada fin de semana donde se armaban buenas jaranas, buenas comelonas y reñidas competencias de tejos. En estas casas y en estos solares, escuché cantar muchas veces a don Olaví Espinosa, con la guitarra de su hermano, Taylor, también a don Lucho Espelucín, a don Lucho Coronado. Recuerdo a mi amigo, compañero de carpeta y también cómplice de muchas barrabasadas, Tulio Dávila. Que cuando queríamos, estábamos enojados solo enojar lo llamábamos cuy y de esto no tiene la culpa ni él ni Rafael, tan solo su papá, de quien provenía el Chaplin y vaya a saber Dios el por qué, a no ser por la cantidad de hijos, que no fueron muchos. Pero así es la chispa y ocurrencia de las gentes, que Dios los perdone y usted también don Felipe. A doña Lolita Saldaña, la había robado, dizque, don Ismael Paredes. Entrenador emérito, y griega a gratuidad de los halcones negros, la arrancó del corazón de su papá, don Pancho Saldaña, Perolo. Pecado que debía pagar con su vida, por eso tenía que buscarlo a ese negro piurano, que se había llevado su bien amada hija, y darle su merecido. Pero como el rapto fue de noche, premeditado, y en complicidad, jamás regresó su retoño a casa. Más bien se unió en santo matrimonio con su raptor, y comieron perdices y fueron felices. Que yo sepa, las chamisas sirven entre otras cosas, para avivar el fuego de los hornos, pero que a don Gaspar Dávila y a su pequeña prole lo sigan llamando por chamisas, no tiene perdón. ¿Cómo es posible que a quien llevaba el nombre de uno de los 3 Reyes Magos, no le hayan perdonado la osadía? Y eso lo tendrán que pagar algún día. Por lo pronto ya no hay quien les haga los bizcochuelos, y de su descendencia ya ninguno vive en esta linda y hermosa ciudad. Ya no habrá en el pueblo quien me explique las razones por las cuales a don Marcial Torres, y a su único hijo varón, lo llamaran Cusal. Y de haber tenido más Alejandros, o los nombres que fueran, seguro que también los estaríamos llamando Cusales. Porque para esto somos buenos. Si tenía que hacer el mandado de comprar las tortitas o los higos en conserva, tenía que ir a donde doña María Sagaritas, y valgan verdades hasta el día de hoy no sé qué significa este vocablo. Por lo tanto, Walter Chaplin, ya habrá ocasión de que me aclares. Para ir a los mandados, a veces pasaba por la tienda del tío Julio Grillo. Y me decía a mis adentros, ¿por qué lo de Grillo?, y seguía sin detenerme, ni menos preguntar.
Lo de coches incluye a mi familia por adopción, y tampoco sé el porqué de tal chapa. Supongo que eran gordos y generosos en mantecas. Papá, ¿de dónde vamos a ver la corrida de toros en Chancay? De los Pisga, hijo. Familia muy buena los Lezama, donde encontrabas lindas mujeres, corazones generosos e inocentes, buenos cuyes, buena chicha, buenas cecinas, buenos tamales y buena bohemia, sin omitir la buena tertulia. Porque en este hogar siempre hubo intelectualidad. A ustedes los quiero mucho, los respeto y los recuerdo con nostalgia. De la familia de los coches, y uno de los troncos, don Osías Marín, gran gallero. Lo recuerdo a ese su gallo bravío, Cholo Cholo. Matador por excelencia, aun cuando estaba cernido de agujeros. Salieron los Sihuancos, y los Amboy. Lo de Sihuancos no sé por qué. Pero lo de Amboy, porque, cuando don Osías o su mujer llamaban a sus preciosos hijos, tranquilitos ellos, que estaban más entretenidos en el juego, contestaban Amboy por. Ya voy. Granujas ustedes, mis ocasionales compañeros de las bolitas y los trompos, y por cuya afición nos han caído buenas tundas. Para cargar el agua o la leña, eran buenos remolones, y como siempre pasaban de 5, échense a buscar quien hacía el mandado. Los Sánchez, familia de cazadores, deben ser descendientes directos de españoles, aunque yo también lo soy. Solo que no tengo los ojos verdes, pero ellos sí los tienen, por eso es que son conocidos como los misos. Sé cuántos han sido exactamente, pero uno de ellos es el más popular, como que si fuera el único sobreviviente. Y a su vez aficionado empedernido para inclinar el codo. Deben haber andado medio mundo y que de anécdotas tendrán que relatar. Porque los trofeos, cabezas de venado, tienen o tenían a montones, escopetas y carabinas también. Si mal no recuerdo, se han saludado con osos en alguna ocasión, y estos encuentros los han vuelto insomnes, taciturnos y melancólicos. Cefito Velázquez ha sido testigo de excepción de estas expediciones. Porque fue miembro activo de ellas y además tiene un recuerdo imperecedero gracias a que a uno de los cazadores no se le escapó la paloma, más bien un tiro de perdigones. Que fue a dar en las posaderas de quien estamos hablando.